Ustedes un estudio que le he titulado Guardaré mi lengua del mal. Guardaré mi lengua del mal. Vamos a leer el Salmo 39, versículo 1. Salmo 39, versículo 1, por favor. Dice la Escritura en este texto, es el comienzo de un salmo. Dice la palabra de Dios: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Vuelvo a leer un dicho de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Hoy quiero hablar precisamente de estos pecados. Es una situación que se presenta de manera constante y frecuente en la vida de las familias, de las personas, en los empleos, en las empresas, porque Dios nos creó con una facultad. Dice la Escritura que al comienzo Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza también. Y parte de la semejanza en la que Dios nos crea a nosotros implica también la facultad de poder hablar. De hecho, somos los únicos seres creados que tenemos la facultad de hablar. Ningún otro animal. Los animales tienen sus propios lenguajes, tienen sus propias cualidades para comunicarse. Los hombres han intentado descubrir la forma de comunicarse de los delfines, de las aves, de algunos mamíferos, etcétera. Y hay extensos estudios, pero solamente el ser humano tiene la facultad de poder expresar emociones, sentimientos, de poder dar a conocer lo que es y lo que tiene a través de su boca. Y no solamente eso, así como Dios al comienzo creó, y dice la Escritura que al final todo lo que Dios creó era bueno en grande manera, también el ser humano puede, con su lengua, tiene una facultad, puede construir o puede destruir también. Es una parte muy importante y por esa causa yo quiero hablar hoy precisamente de por qué David decía que él iba a atender sus caminos, como que iba a estar muy al pendiente de lo que hacía, y era por una razón solamente, dice, para no pecar con mi lengua, para no pecar con mi lengua. Y dice, aún guardaré mi boca con freno. O sea, él lo decía de sí mismo, como si él quisiera expresar, así como un caballo que le ponen un freno para que no haga algo, para que vaya a un lugar, yo lo voy a hacer pero con mi boca, a fin de que mi lengua no me lleve al pecado. En nuestra cultura, estamos en una cultura latina, somos mexicanos, este tipo de pecados o de circunstancias generan muchos problemas, muchos problemas. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los problemas que la gente tiene en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, son casi enteramente debidos a sus lenguas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y los seres humanos tenemos la facultad de poder, como dije al comienzo, expresar lo que tenemos y lo que somos a través de nuestra boca. Y además podemos ser muy descriptivos, podemos dar una amplitud muy grande de detalles, pero también podemos hacer mucho daño si no cuidamos precisamente esta cualidad en la vida. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Vamos a poner unas diapositivas que tenemos. Hay dos objetivos importantes en este estudio. El primero de ellos es entender cómo una facultad divina, dada al hombre para servir a Dios y a su prójimo, puede ser utilizada para destruir. Esto es un objetivo importante. Como una facultad divina, porque es una facultad que viene de Dios. Les repito, los animales no hablan, nosotros sí podemos hablar y es algo que Dios hace también. Una facultad dada por Dios que nos fue dada para servir y para servir a Dios y a nuestro prójimo, puede ser utilizada para destruir. ¿Cuándo? Cuando esa facultad no es guiada por la palabra, cuando nuestro carácter no está conforme a la Escritura, entonces lo que Dios nos dio para construir,
lo empezamos a usar para destruir. Sería como alguien que tiene un automóvil y un automóvil es muy útil si tú lo usas y andas por las carreteras, por las calles, si respetas las señales, si respetas las indicaciones, es muy útil. Pero ¿qué pasa cuando alguien se pone ebrio y ya no empieza a respetar las reglas? El automóvil se vuelve un arma mortal que ha servido para cegar la vida de miles de personas. En este tiempo y en tiempos pasados, y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque se corrompió la finalidad para la cual fue creado. E igual pasa con nuestra lengua. Dios nos dio nuestra lengua para alabarlo, para hablar con Él, para bendecir. Para eso nos la dio. Pero cuando el hombre se aleja de los principios de Dios, su lengua empieza a ser un instrumento, como lo veremos más adelante, un instrumento que es inflamado por el mismo infierno. Y siguiente objetivo, el segundo es entender cuáles son los pecados más comunes que implican nuestra lengua. Los pecados más comunes, podemos hablar de muchas, pero voy a englobarlo en cuatro aspectos, y a través de esos 4 pecados vamos a poder hablar con amplitud acerca de lo que estos pecados son y también el riesgo que hay en ellos, porque gran parte de lo que nuestro destino eterno tenga que mostrarnos, o dónde vamos a acabar finalmente nuestra eternidad, va a tener mucho que ver con lo que nuestra lengua es. Así que haremos muy bien en poner mucha atención, en estar muy atentos, en tomar nota, en que si encontramos cosas incorrectas las podamos corregir ahora que todavía estamos aquí, y si encontramos cosas correctas también nos esforcemos en continuar perseverando en ellas hasta el final. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda, le invito a que oremos juntos a Dios. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos la oportunidad que tenemos, Señor, de poder reunirnos para alabarte, para bendecirte. Hoy quiero pedirte, Dios amado, que nos ayudes a comprender este estudio. Padre, estas palabras, esta enseñanza, esta instrucción, que es tan necesaria, Señor, pues que tenemos comunión y convivencia con muchas personas alrededor nuestro. Ayúdanos para que tu palabra nos dé luz al respecto. Poder identificar lo que es agradable y también lo que no, Señor. Poder corregir lo que no es correcto y perseverar en lo que tú nos muestras como adecuado y verdadero. Padre, habla al corazón de cada uno, Señor. Yo no conozco las vidas, yo no conozco las circunstancias particulares, pero tú sabes todas las cosas. Por favor, habla a cada uno conforme a su necesidad y que hoy cada uno podamos salir de este lugar bendecidos sabiendo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido también que me ayudes a transmitir esta palabra de la manera que tú lo quieres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hay 4 pecados que vamos a mirar, pero antes quisiera que viéramos cómo el Señor Jesucristo tiene la perspectiva de esto. Vamos a leer Mateo 12:37. Mateo 12, verso 37, y quiero que usted vea a la gravedad de esta situación. Mateo capítulo 12, verso 37, dice la Escritura de la siguiente forma: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Bueno, el Señor Jesús está hablando de lo delicado que es las palabras, lo que hablamos, lo que decimos y la consecuencia eterna que lleva delante de Dios las palabras que nosotros expresamos y que decimos de los demás. A Jesús lo estaban condenando falsamente, estaban juzgándolo por una apariencia realmente, y estaban llegando a cometer algo muy grave, que en este caso era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaban diciendo que Dios, que el poder de Dios podía hacer cosas que solo el diablo puede hacer. O sea, era algo muy grave. Y el Señor le dice: mira, ten cuidado porque por tus palabras vas a ser justificado o vas a ser condenado, de hecho. Entonces, esto nos da la idea correcta. No estamos hablando de un detalle. No estamos hablando como que, bueno, pues a ver, vamos a ver qué aprendemos, qué entendemos. Yo te puedo decir que para muchas personas su eternidad va a depender de lo que hayan dicho, más de lo que hayan hecho incluso. Porque Dios va a juzgar en aquel día también, en el día del juicio, Dios va a juzgar también nuestras palabras, lo que hemos dicho, porque Él sabe la intención que hay dentro del corazón. Ahora, cuando hablamos de los pecados de la lengua, cuando hablo de la lengua me refiero a la facultad que el hombre posee de hablar y por ende de edificar o destruir alrededor de él. La lengua, pues es un pequeño miembro, dice la Escritura,
pero ese miembro se jacta de grandes cosas. Vamos a mirar el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, verso 4, para comprender el poder tan grande que hay ahí. Fíjese y ponga mucha atención a toda la analogía que hace la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 3, por favor. Un versículo atrás. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Primera analogía, vamos a dejarlo ahí en el 3. Dice, aunque un caballo es un animal muy fuerte, que tú jamás podrías detenerlo. Si un caballo quiere caminar, hazle como quieras, nunca lo vas a detener. El caballo es mucho más fuerte que tú. Sin embargo, si tú pones un freno en su boca, puedes hacer que te obedezca. ¿Cuánta capacidad de dominio hay ahí para un animal tan grande? Versículo que sigue. Mirad también las naves, se refiere a los barcos, aunque tan grandes. ¿Usted ha visto esos barcos petroleros? No sé si alguna vez usted ha ido al mar, a Acapulco, a Veracruz, pero hay unos barcos gigantescos que parecen como pequeñas colonias flotantes. Y esos barcos gigantescos se controlan con un volante del tamaño del que usted usa en un automóvil. Y con ese pequeño volante que se llama timón, es como controlan todo el barco. La persona va hasta arriba, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aunque es muy grande y aunque los vientos sean muy fuertes, sin embargo, con ese pequeño timón se puede gobernar una nave gigantesca que de otra forma sería imposible dominarla. Verso 5. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tercera analogía, un pequeño pedazo de cristal roto en un bosque seco, ahorita que son las temporadas de mucho calor y sequías, ahorita hay muchos incendios. Apenas hace unos días subimos a una montaña y desde arriba estábamos viendo varios incendios. Y esos incendios normalmente se generan de manera espontánea por cristales que tan pequeños difractan la luz del sol, la concentran, encienden una pequeña hoja y después se vuelve una quemazón increíble. Dice, bueno, así la lengua, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué te quiere decir? Que aunque la lengua es un miembro tan pequeño, puede encender toda tu vida por completo. Puede edificar o puede destruir tu vida y la de otros. Tu lengua. Ten cuidado. Entonces ten cuidado cómo permites que ésta afecte tu vida. Porque puede hacerte mucho bien o puede hacerte mucho mal a ti y a la gente que está alrededor de ti. Es lo que dice este texto. Vamos a empezar mirando el primer pecado, la mentira. Vamos a volver a la presentación. Dice la Escritura en esta primera presentación, ¿qué es la mentira? Es afirmar cierto o verdadero algo que sabes es falso o incierto. No necesariamente tiene que ser algo totalmente falso. Si tú sabes que algo no es cierto o no estás seguro, es mejor siempre decir, pues no lo sé, y no decir sí o decir no, porque se puede caer en eso mismo, aunque siempre la mentira tiene que ver con la intención, o sea, con qué intención dices y hablas tú lo que estás diciendo. Dios ve el corazón, Dios ve la intención, pero la mentira es uno de los pecados más comunes que ocurren en la vida de las personas y es un pecado muy tentador porque te puede hacer evadir momentáneamente problemas muy graves. Si tú hiciste algo que te acarrea un problema y te preguntan y tú puedes decir fácilmente que no lo hiciste, aunque sea la verdad que sí lo hiciste, eso te puede ayudar a salirte momentáneamente de todo el problema. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano las cosas se acaban descubriendo y el problema con la mentira es que es un pecado que te va envolviendo. Tú dices una mentira y para poder cubrir esa mentira tienes que decir una mentira más grande que la primera. Y para cubrir la segunda tienes que decir una tercera más grande y después cuando otros te pregunten y las versiones ya no estén checando, tienes que implicar a más personas y acabas haciendo una fantasía de tu propia vida. Y hay gente que así ha vivido mucho tiempo, viviendo en base a mentiras, engañando, haciendo creer a otros cosas que no son ciertas.
En una ocasión, cuando era la colonización de América del Sur, un español que tenía un caballo ya muy viejo, quiso abusar de su posición y había un indígena, esto fue en Perú, y tenía un caballo muy bonito y joven. Y este hombre, abusando de que él era pues, un español, obviamente, estaba colonizando, era un conquistador, este hombre tomó el caballo joven de este anciano indígena y dijo, pues me voy a llevar y si él me acusa, pues ¿quién le va a creer a él en contra de mi palabra? Yo soy español, él es un indio de aquí del Perú. Y efectivamente, pues el hombre se dio cuenta y lo demandó. Pero este anciano era muy inteligente. Y antes de entrar al lugar donde iban a ser juzgados con el magistrado, que era un español, por supuesto, el anciano tapó con su chaqueta la cabeza del caballo que él decía que era de él. Y le dijo su señoría, le dijo al español que estaba ahí, si este hombre dice que es su caballo, no le será difícil decirme de qué ojo está tuerto, si es su caballo. Por supuesto, ¿verdad? Y aquel pues no se fijó en eso cuando lo agarró. Dijo, bueno, pues tengo una de dos para ganar, ¿no? Me puedo equivocar en uno. Dijo, pues el ojo derecho. Y lo destapó y no, pues el caballo no tenía ningún ojo tuerto. Y ya con eso salió la mentira a la luz, tuvieron que hacerle justicia y devolverle su caballo. Siempre la persona que dice mentiras, tarde o temprano va a acabar atrapado en su propia mentira, de una o de otra forma. Por eso las mentiras blancas o piadosas no existen, todas son mentiras. Las mentiras justificadas tampoco existen, se llaman mentiras y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Sí. Ahora, es importante también entender que no siempre uno está obligado a responder todo cuando a uno le preguntan una cosa, pero es diferente no responder. Por eso uno de los derechos cuando a una persona, una autoridad la detiene o la acusan de algo, uno de los derechos es derecho a permanecer en silencio. ¿Por qué? No está obligado a contestar. Puede no querer contestar simplemente porque se puede usar en su contra lo que digan también. Pero bueno, ahí tiene mucho que ver con la intención del corazón. Vamos a leer Proverbios 6:16. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Este texto nos va a decir la perspectiva de Dios respecto de la mentira. Dice la Escritura en este texto, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas? Vamos a leer las primeras. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Hasta ahí vamos a leer. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Dice la Escritura que estas son cosas que Dios aborrece, ¿sí? No son cosas simples, son cosas que Dios le causan una repulsión, así como cuando tú pasas quizás en la calle y ves que un perro a lo mejor está muerto y está ya inflándose y apesta horrible. ¿Qué haces? No te pasas junto a él, le das la vuelta y te vas a otro lado porque para ti es algo abominable. Esa es la idea de algo abominable, algo que tú puedes decir que lo detestas, es abominable, ni siquiera lo quiero ver. Bueno, esto quiere decir el texto, Dios abomina la lengua mentirosa. Si usted es una persona que acostumbra a mentir, tenga mucho cuidado, porque la primera consecuencia que va a recibir es que no va a poder tener comunión con Dios. Dios va a evitarlo de cualquier forma posible. Si contigo no puedo estar, es una persona mentirosa, estás mintiendo, estás engañando. A sabiendas de que lo que haces estás engañando, y esa es la razón de que a veces muchas personas no encuentran paz en su búsqueda de Dios. Piensan que Dios va a justificar las mentiras o que de alguna forma no le va a importar, pero la verdad es que no. El carácter de Dios, al ser santo, rápidamente nos muestra que Él no puede soportar la lengua mentirosa. Vamos a leer otro más, Apocalipsis 21, versículo 27. Dice la palabra de Dios, no entrará en ella, está hablando del cielo, de la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar, dice la Escritura, en la nueva Jerusalén ninguna cosa que hace abominación y mentira.
Fíjese cómo la Biblia le llama a la mentira también abominación. Cuando usted vea una I, esa I está conectando la palabra de antes con la de después. Quiere decir que son lo mismo o son parte de lo mismo. Abominación y mentira. No van a entrar, dice, van a quedarse fuera. Por ende, son personas que están fuera del libro de la vida del Cordero. Versículo 8 de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, pero verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, fíjese toda la lista de gentes virtuosas, ¿verdad? Que dice aquí la Escritura. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia podría hablarnos de muchos más pecados, pero yo pienso que en la mecánica, en el corazón de Dios, solamente está a mencionar aquellos que le son a Él particularmente desagradables. Y entre ellos está, entre fornicarios, hechiceros e idólatras están también los mentirosos. Es algo que Dios abomina de una manera muy grande. ¿Y sabe qué? Que tristemente nuestra cultura, nuestra sociedad está fundada mucho en la mentira. Muchas de las personas creen justificable mentir y no saben en qué problema están metiéndose con Dios. Un problema muy grave, es un pecado abominable, repito, porque la Biblia enseña que Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, una persona mentirosa, la Escritura nos lleva a inferir claramente que sería un hijo del diablo, precisamente. ¿Por qué? Porque hace lo que su padre hace, precisamente. Está imitando la acción, está imitando el proceder. La mentira es muy grave, es un pecado muy grave, pero eso nos lleva a otros pecados que sin ser tan graves, entre comillas, todos son igual de graves, también son pecados que se derivan de lo mismo o son parte de lo mismo. El siguiente pecado que vamos a examinar es el de la murmuración. Vamos a mirar qué es la murmuración. Dice en este texto, ¿qué es la murmuración? Son definiciones de diccionario. Bueno, es difundir información de la que no sabes si es cierta o no, con el ánimo de intrigar a otros. Eso es un pecado. Difundir información que no sabes si es cierta o no. No sabes, no, es más, no tienes forma de saberlo siquiera. Pero la difundes, y aquí ¿cuál es el pecado? El pecado sobre todo está en la intención. La intención es intrigar. Ahora, ¿qué significa intrigar? Intrigar significa sembrar duda sobre el carácter de una persona, en este sentido. La palabra intrigar literalmente significa despertar interés. Y esa palabra se puede usar para bien. Por ejemplo, al comienzo de una predicación, el dar una anécdota puede despertar el interés en lo que voy a hablar. Eso está bien, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablamos del pecado, la intriga tiene que ver con sembrar la duda sobre el carácter moral de la persona. ¿Cómo podría aplicarse eso para que usted me entienda? Imagínese si usted es casado, que alguien le diga, fíjate que vi a tu esposo o a tu esposa con otra persona. ¿Tú qué pensarías? Luego, ¿cuáles serían tus preguntas inmediatas? Bueno, ¿en dónde? ¿Quién? ¿A qué hora? ¿Qué estaban haciendo? No, nada más te digo que la vi. ¿Pero qué estaban haciendo? No te voy a decir más, nada más te digo eso. ¿Cómo queda la mente de la persona que recibió esa información? Pues ya quedó con una toda sacudida, ¿verdad? Ay, bueno, ¿y qué estaría haciendo? ¿Y a qué hora sería, verdad? Porque no es igual que te vean con alguien a las 12 del día a las 12 de la noche. ¿Y quién sería? ¿Y era joven? ¿Y era viejo? ¿Dónde estaban? Nada más te digo que la vi, es todo lo que te puedo decir. Eso se llama intrigar, ¿sí? O sea, a lo mejor ni es cierto nada de eso, tal vez la persona es mentirosa, pero lo que busca hacer es sembrar información que te va a poner o va a generar un problema con tu esposo o con tu esposa. Eso es un pecado muy grave. Entonces la persona empieza a difundir información, no sabe si es cierta y sobre todo si la información la persona sabe que no es cierta, es otro pecado más grave que vamos a ver al final, que se llama calumnia. Es todavía otro pecado que hasta incluso el código civil lleva una pena incluso para eso, es un delito. ¿Sí? Pero bueno, aquí vamos a hablar únicamente cuando no sabes si la información es cierta, pero tú la difundes, te encargas de empezar a difundirla y generas inquietud en el corazón de otros. Bueno, eso es muy grave, eso es la murmuración. Otra acepción más, vamos a leer la siguiente.
También es difundir información cierta y comprobada, pero la intención ¿cuál es? Dañar o destruir la reputación de alguien. Puede que lo que diga sea tan cierto como la Biblia, y con todo, si no hay un objetivo sano para hacerlo, también es un pecado. ¿Sí? O sea, es información cierta, pero ¿quién te preguntó? Está como cuando dicen la clásica frase, ¿verdad? Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero te voy a decir esto. Bueno, ¿y quién te preguntó? ¿Y para qué lo vas a decir? No hay razón, pero ¿cuál es el pecado en qué está ahí dentro? En el corazón de la persona. El corazón de la persona desea manchar o simplemente, aunque no tenga intención de dañar, simplemente le gusta y se regocija en que alguien vea mal a otra persona. Y por eso lo saca. Entonces, de la abundancia de su corazón, está hablando su boca. ¿Sabes cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Escúchalo hablar. Yo he pasado miles de horas escuchando a personas. Y la gente con la que he platicado sabe que generalmente escucho mucho y hablo muy poco. Paso escuchando horas a veces. Dime. Y al estar escuchando a la persona, aprendo a conocerla. Nada más escuchando lo que habla, lo que dice, al preguntarle cosas, puedo ya hacerme una idea de lo que es. No soy Dios, no conozco su corazón, pero sí puedo tener una idea muy clara acerca de lo que la persona quiere, de su intención, lo que busca. Y generalmente mis palabras suelen ser muy pocas. ¿Sí? Escuchar, escuchar. Entonces, la persona que murmura está buscando dañar o simplemente por diversión, ¿verdad? Esto se puede presentar, por ejemplo, cuando, lo vamos a ver ahorita más adelante en otro de los pecados, cuando la persona simplemente está, como decimos, haciendo la sobremesa, ¿verdad? Acabaste de comer, estás llenito en tu estómago, no tienes nada que hacer y te pones a platicar y a comer gente. Bueno, eso es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿En qué va a ayudarte? ¿En qué va a beneficiarte? ¿En qué va a bendecir a...? Pues no hay ningún beneficio. Ten mucho cuidado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a ver otra definición más, número 3, lo que implica la murmuración. Dar a conocer los problemas que tienes con alguien y que comprometen su carácter sin haber hablado antes con la persona implicada. ¿Sí? Esto es otra definición de lo que es la murmuración. Ahorita vamos a ver un texto en donde la Biblia censura gravemente esto. ¿A qué me refiero con esto? Tienes un problema con alguien, pero en lugar de hablarlo con la persona con la que tienes el problema, o sea, darle una salida, darle una solución, darle un final, empiezas a platicarlo con otros que ni les interesa del problema, que no te pueden ayudar, pero empiezas tú a hablarlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y sobre todo que generalmente cuando hablas de un problema, ¿cuál es el problema cuando tú escuchas a alguien? Esto me pasa a mí mucho cuando yo escucho a alguna persona en un matrimonio, que escucho la versión del que me está diciendo las cosas. Y casi nunca una persona, a menos que sea cristiana y sea honesta, va a decir las cosas tal como son, aunque le afecten a él. La persona va a contar las cosas de forma que ella se vea bien y la otra persona se vea mal. ¿Y qué pasa? Que luego escucho a la otra persona o pido el testimonio de la otra persona y resulta que faltaron muchas cosas, se omitieron otras y las cosas no fueron así como las contaron. Por eso en los casos legales en que un juez tiene que dar una sentencia, cuando hay algún problema, a veces tardan mucho tiempo las sentencias. No es tanto por burocracia, a veces sí también, pero a veces porque el juez tiene que tener los testimonios de toda la gente implicada antes de escucharlos para darse una idea real de lo que está ocurriendo. Y no puede emitir una sentencia ya rápido por lo que escucha. De hecho, la Biblia lo prohíbe. No se podía dar sentencia a ninguna persona sino con 2 o con 3 testigos. Y aún en el derecho común, aquí en nuestro país, el dicho de 1 contra 1, nunca hay un vencedor. Si uno tiene un problema contra otro y solamente es una acusación, el juez no puede proceder porque él lo esté acusando, porque no le puede creer a uno más que a otro. No puede, necesita testigos forzosamente para darle validez y darle forma a su acusación. Eso es en el derecho legal. Si el derecho civil, que la gente va a los tribunales, al MP, no pueden hacer nada tampoco. Número 4, la cuarta acepción de lo que es la murmuración, esparcir información verdadera o falsa sin tener ningún objetivo constructivo, ningún propósito. En otras palabras, la ociosidad.
Esto es lo que le decía de la sobremesa. Pues ya acabé de comer, no tengo nada que hacer, o para pasar el rato empiezo a platicar de los pecados de mi vecino de enfrente, de lo que hace, de lo que no hace, ¿y para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es? No, pues pasar el tiempo, no tengo nada que hacer. Pues ten cuidado porque por tus palabras vas a ser condenado también. No tienes para qué decirlo, cállate. Por eso David decía, he puesto freno a mi boca. Podría decir muchas cosas, pero no las digo, sí, no las digo. Vamos a leer Levítico 19:16. Vamos a ver cómo maneja la Biblia esto y qué instrucción nos da sobre cómo tratar estas cosas. Esto es un tema muy amplio que no podemos aquí tocarlo en amplitud, solamente vamos a ver una serie de principios muy básicos, pero que son muy útiles. Levítico 19, versículo 16. Fíjese cómo la Escritura nos lo marca de una forma muy clara. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es curiosa la traducción porque es bastante correcta. La palabra chismear en el hebreo original quiere decir contador de cuentos. O sea, alguien que se dedica a contar cosas. Ni le preguntan, ni le piden, ni le interesa a la gente, pero le gusta estar contando, ¿verdad? Bueno, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y fíjese cómo junta esta declaración con la siguiente. No atentarás contra la vida de tu prójimo. El Señor está equiparando el chismear de la gente como atentar contra la vida de ella. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo de otro, puede destruir o puede construir. Cuando un juez en un juzgado, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda las acusaciones de las mujeres hacia los hombres por acoso sexual o por violación, etcétera. Algunos jueces que tienen ética, cuando una persona va a acusar, le dicen, acuérdese que lo que diga puede destruir la vida de una persona. Esté seguro que lo que va a decir es la verdad. O sea, es muy delicado. Por eso el texto dice, no atentarás contra la vida de tu... En otras palabras, una persona que es chismosa es como si fuera un asesino que anda suelto. Así es como lo ve Dios. Es una persona que usa su boca como una herramienta mortal para destruir la vida de otras personas. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Verso 17, el que sigue. Fíjese lo que dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dios le prohibía a los miembros de su pueblo, porque iban a ser un pueblo especial, y es lo que hoy debemos de hacer, y es la razón por la cual el mundo está tan de cabeza. Le dice la Escritura, no aborrezcas a tu prójimo, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. ¿Qué es aborrecer? Es que tengo un problema y ya lo odio, siento que no lo puedo ver. Dice, no, ¿qué tienes que hacer? Razona con él. Siéntate y habla con él, pero con él. No andes chismeando, no le estés contando a otros tu problema, porque es tu problema. Resuélvelo con esa persona. Siéntate con él, razona con tu prójimo. ¿Cuántas personas ignoran estas instrucciones, a veces sabiéndolas, y se meten en problemas terribles en su vida? Problemas que después se hacen nudos, las familias se pelean, se separan, se dividen, los matrimonios se destruyen, en los trabajos la gente nomás vive cuidándose la espalda de los otros, porque no saben en qué momento les van a hacer un chisme, les van a contar una mentira. Es un ambiente horrible. La gente está casi viviendo, cuidándose de los demás a ver qué dicen de él, a ver qué le van a hacer, qué chisme le van a inventar. Es un ambiente horrible, por eso el texto dice, no participes de su pecado, razona con él, siéntate y razona con él, habla con él, pero cuánta inmadurez hay en la gente, hablando aún hasta como seres humanos, ya ni siquiera como cristianos, como seres humanos para resolver las diferencias con su prójimo. Son contadas las personas que tienen el amor y la madurez en su corazón para en lugar de hablar de su prójimo, sentarse con él, traerlo a una mesa, buscar un lugar apropiado y sentarse y empezar a abrir lo que tiene en su corazón, decirle su descontento, su malestar e indicarle lo que está mal o lo que está bien y buscar llegar a un acuerdo. Solamente quien tiene la sabiduría y el corazón de Dios pueden hacer estas cosas, y los que no,
se la van a pasar, como el texto dice, chismeando con su prójimo, haciendo cosas que no deben. Esas revistas de los artistas, de los chismes, es todo esto, es el pecado de la murmuración explotado. ¿Y cuánta gente está comprando y leyendo, verdad? ¿Y qué me importa saber si el artista fulano, que ni lo conozco, ni sé dónde vive, ni nada? ¿Qué me importa saber si ya se inyectó los labios o si se divorció? ¿Qué me interesa? Pero la gente vive de eso. La televisión en gran parte vive de eso, del chisme. Las novelas, la gente que está viendo las novelas está metida en todos estos pecados, queriéndose enterar de la vida de los demás. ¿No te bastan tus propios problemas y tu propia vida para que además quieras saber la vida de otros todavía y meterte en otras dificultades que no son ni tuyas y que además son inventadas, por cierto? Pero ahí está la gente comprando revistas, pasando el tiempo, gastando su vida en las vidas de otros y echando a perder su vida y tirando su vida a la basura directamente también, metiéndose en los pecados de la lengua. ¿Y de qué hablan? De esas cosas. Es la industria del chisme, todo lo que es el espectáculo, lo más degradante que puede haber para el hombre. Y la gente que se mete ahí, pues se hace igual que ellos, exactamente. Tienen su corazón exactamente, porque donde está su tesoro, dice la Biblia, ahí también está su corazón, igualmente. Vamos a ver Proverbios 18, 8. Proverbios 18, versículo 8. Hasta en las iglesias, cuando estos pecados empiezan a surgir en la vida de alguien, pueden hacer pedazos una iglesia enteramente. Por eso dice la Biblia que en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. ¿Cuánto puede hacer? ¿Cuánto daño? ¿Cuán grande bosque enciende? Un pequeño fuego, dice la Escritura. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjese cómo lo dice la Escritura. Las palabras del chismoso. Pero hay una situación, para que haya chisme se requieren dos personas. Uno que habla y uno que escucha. ¿Sí? Si el que va a escuchar se niega a escuchar, ya no hay chisme. Se acabó. No hay. ¿Sí? Entonces, siempre es una tentación escuchar a estas personas, pero cuidado porque penetran hondo y después no es fácil ignorarlas. ¿Y sabes cuál es el pecado y cuál es la situación con una persona que es chismosa? Que cuando tú dejas que eso entre a tu corazón, tú no vas a volver a ver igual a la persona de la que te hablaron mal, aunque ni sabes si es cierto, ni sabes si es real, ni sabes si pasó así, pero eso va a generar en tu corazón el oír lo de otra persona. Por eso dice el texto, no atentarás contra la vida de tu pueblo. Puedes destruir la vida de un ser humano con tus palabras. Pecado de la lengua, muy grave. Dice que son como bocados suaves, o sea que entran fácilmente. Dice, y penetran hasta las entrañas. O sea, la idea de esta frase es, van a afectarte grandemente, se van a quedar en ti. ¿Cómo te sacas algo que tú ya comiste? Tarda mucho tiempo, ¿verdad? Cuando te llega a dar una infección estomacal, no te la quitas con una pastilla. Una infección te va a durar días. Y a veces te queda hasta más tiempo incluso. Y vas a sufrir las consecuencias. Y te va a doler y te va a afectar y vas a sufrir. Y vas a adelgazar y vas a acordarte que te enfermaste del estómago. La idea es esta precisamente. Las palabras, bueno, si lo que comes ya es grave, es más grave todavía lo que escuchas, porque Jesús dijo claramente, vamos a leer en Mateo capítulo 15, cómo el Señor Jesús explicó y ayudó a entender esto. Mateo capítulo 15, verso 15, había Jesús hablado apenas con los fariseos y les dio una instrucción muy importante. Mateo 15, verso 15 hasta el 20. Vea cómo dice la Escritura. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, como decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto te cuidas, verdad? Cuando cocinas verduras, ¿cómo haces para prepararlas?
No las compras y las echas a tu olla, ¿verdad? ¿Qué haces? Las abres, las lavas, las limpias con agua. Si son como las lechugas, hasta hoja por hoja las lavas, las desinfectas. Te esperas a que el desinfectante haga su labor y después las partes para poderlas consumir. Así debieras cuidar todavía más lo que entra en tu vida. Pero a veces no. A veces la gente es como si comiera comida cruda cuando escucha los chismes. Todo lo que te llega lo escuchas, lo digieres, obviamente te indigestas porque no lo puedes digerir, se te atora. ¿Y qué dice el texto? Vamos a volver al versículo 19, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios. O sea que la persona no necesita matar a alguien. Desde que en su corazón está, como Jesús enseñó en Mateo 5, el que aborrece a su prójimo en su corazón, ¿qué dice la Biblia que es? Es homicida. Lo está aborreciendo, no lo ha matado, no le ha puesto una mano encima. Pero si pudiera, si tuviera la opción, si no hubiera consecuencias, si supiera que nadie lo está viendo, otra sería la historia. Por eso dice, salen de ahí los homicidios, los adulterios. ¿De dónde salen? Dice, del corazón. ¿Y cómo se dan a conocer? Por la boca. Entonces, por eso tenga usted mucho cuidado con las personas que son chismosas. No deje que sus oídos se vuelvan el basurero de los demás. Es como que la gente va a tirar su basura y se la quieren poner a usted. Mira, ven, te quiero contar el problema que tengo con fulano. Oye, ¿y ya hablaste con fulano? Pues no, pero quiero contártelo a ti. Gracias, no me lo cuentes. Háblalo con él. Es suficiente. Primera de Corintios 5:11. Es tan grave este pecado que la Escritura nos manda no tener comunión con personas que perseveran en la práctica de este pecado y se llaman cristianas o se creen religiosas. Fíjese cómo dice este texto. Más bien os escribí, 1 Corintios 5:11, el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Corinto, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Es la cuestión, porque lo que dije a continuación siempre ha habido y siempre habrá. Aquí la cuestión es que estos se llaman cristianos y que dice que si fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice el texto, con el tal ni aún comáis. ¿Es en razón de su pecado? No, realmente no es en razón de su pecado. Es en razón de que se llama cristiano y vive practicando esos pecados. Porque Jesús mismo se sentaba y a él lo acusaban, ¿verdad?, de que comía con los pecadores. A Jesús lo acusaban de eso. Entonces el problema no era comer con una persona pecadora, el problema es que estas personas se llaman cristianas, tienen conocimiento de la Escritura, pero viven ignorando la palabra de Dios, aunque la conocen. Dice, con esos ni comas. ¿Por qué? Porque te vas a hacer tú como ellos tarde o temprano. No son dignos de sentarse a la mesa con una persona que está haciendo o viviendo de esa forma. ¿Ok? Entonces, dice, con ese ni siquiera comas. Hay algunos motivos que son válidos para poder ventilar los problemas de otros con personas que no tienen nada que ver con el asunto. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando hay un propósito bueno y justo. Por ejemplo, ¿cuál? Orar por alguien, aunque tampoco se requiere dar detalles. Solamente, ¿sabes qué? Ora por mi familiar que tiene un problema familiar. No tienes que decir que es un adúltero y que se acostó con la cuñada y que tuvo un hijo. No tienes que dar explicaciones. Tiene un problema familiar, es todo. ¿Sí? Por ejemplo, con una autoridad, hay una persona, un hombre que está abusando de niños, de menores de edad, ahí hay que reportarlo y hay que publicarlo incluso. ¿Sí? Es una excepción. Hay que reportarlo y hay que publicarlo. ¿Saben qué? Padres de familia, cuiden a sus niños y a sus niñas porque hay un varón, fulano, o una mujer, también a veces da eso, que está tocando y manoseando a los niños. Cuídenlos, no los acerquen, eso sí es correcto. ¿Por qué? Porque es un pecado de orden público que puede afectar la vida de otros. Ahí sí es correcto denunciar y publicar. No es porque tienes amargor ni amargura o rencor, es simplemente porque hay un peligro para otros. Otro propósito o otra ocasión cuando puedes hablar de la falta de otro abiertamente, por ejemplo, cuando una autoridad te lo requiere. Una vez yo tuve que ir a un juzgado y ser testigo y me pidieron detalles
de una situación que había ocurrido en un problema legal y tuve que decir todo lo que sabía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una autoridad que me lo estaba, y además era una causa justa. Yo dije todo lo que sabía y se quedó escrito y firmé el papel al final. ¿Sí? Dije todo esto, sí, soy un testigo, se requiere por un caso legal. También para pedir consejo a una persona madura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vienen con un servidor, con alguna persona que es madura en Cristo y que le vas a pedir un consejo, a veces tienes que dar detalles también. Es una situación justificable también para todo ello, ¿verdad? Entonces, en la Biblia tenemos un caso, no lo voy a leer, está largo, solamente lo voy a mencionar. El apóstol Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro por una situación que él estaba haciendo mal. Lo reprendió públicamente delante de una iglesia y 2 años después de que había ocurrido ese evento, se lo dijo a otra iglesia, no estando Pedro presente, y les contó, miren, hace tanto tiempo en tal iglesia, Pedro junto con Bernabé cayó en un pecado de hipocresía, porque se estaba alejando de los gentiles por juntarse con los judíos. Era una cuestión que tiene que ver con el judaísmo mesiánico como tal, hoy diríamoslo así, y públicamente habló del pecado de otra persona que no estaba presente. ¿Por qué? Porque había una finalidad de instruir a consecuencia de que una iglesia entera no se fuera detrás del judaísmo. Ya el problema ya estaba arreglado, el pecado estaba perdonado, pero fue una cuestión instructiva para una iglesia. Son las únicas razones que pueden ser justificables para hablar de la falta de otro abiertamente. Fuera de esas circunstancias, va a ser difícil que tú comentes la falta de otro y que estés justificado ante Dios de haberlo hecho. Generalmente él se va a volver un pecado. Como le digo, no deje que sus oídos se vuelvan el basurero de los demás. Cuando alguien te quiere contar algo de otra persona, dile, bueno, ¿para qué me lo vas a contar? ¿Verdad? La Biblia habla de otro pecado más. Vamos a continuar con la presentación. El siguiente pecado es la maledicencia o la detracción. A lo mejor ha visto eso. Son 2 pecados muy graves, prácticamente son sinónimos. La maledicencia viene de 2 palabras, mal, decir. Una persona que dice mal, que habla mal, maldiciente. Tiene que ver con palabras altisonantes o incorrectas, o también la persona que está hablando mal de otro. Aunque hable correctamente, puede ser muy educado, puede ser una persona que nunca diga una grosería, como lo conocemos nosotros, que hable perfectamente bien, pero está hablando mal de otro. Igual es un maldiciente. No tiene que ser alguien que diga majaderías. Eso aparte de ser una persona vulgar, sería otro pecado extra, además. Pero es una persona maldiciente. Y la detracción, vamos a ver la siguiente definición. Un detractor es la persona que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Es la persona que critica a otro o una cosa o manifiesta un juicio peyorativo. ¿Qué es un juicio peyorativo? Vamos a poner la siguiente. Tenemos que aprender las palabras, si no, no entendemos la escritura. Peyorativo quiere decir que transmite una connotación negativa de desprecio o poco respeto. O sea, que se expresa de una forma con poco respeto o con desprecio, y la única circunstancia es porque no está de acuerdo. Y bueno, tú tienes derecho a no estar de acuerdo con todo el mundo si quieres, pero es tu opinión y tienes que aprender a respetar la opinión de otros también. ¿Sí? Otra cosa es cuando la Biblia nos dice algo. Cuando un servidor está predicando la palabra, no está dando su opinión. Esta es la opinión, es lo que dice la Escritura, es muy diferente. ¿Sí? Cuando yo digo mi opinión, suelo decir, yo pienso que esto es de esta forma, esta es mi opinión personal. Sin embargo, el detractor es la persona que está criticando siempre a otro o manifiesta un juicio, pero es peyorativo. ¿Cómo sería un juicio peyorativo? Por ejemplo, un hombre que tenía que registrar el actuar de los miembros de un barco en militar, como tenía mucho problema con un capitán, que él no se llevaba bien con él, pero él era el encargado de llevar la bitácora del comportamiento, escribía, el capitán no está borracho hoy. Y lo que dijo pues era verdadero, no estaba borracho, pero la forma en cómo lo escribió hacía pensar que él siempre estaba borracho y que ese día no estaba borracho. No dijo nada de más, dijo la verdad, no está borracho hoy. Pero la forma en cómo lo dejó registrado
va a hacer pensar al que lo lea que es una persona que normalmente está borracha y que ese día, como excepción, no estaba borracho. Eso sería una manera peyorativa. O sea, te dije la verdad, pero te lastimé con ella. Te dije una verdad, pero lo dije de tal forma que se hace notorio mi desprecio hacia tu persona. También es un pecado. ¿Por qué? Porque sale de tu corazón y se expresa a través de tu boca. Y los demás se percatan de eso. Tenemos la facultad de poder decir algo, ¿verdad? Las groserías, obviamente, las palabras altisonantes también. Muchas de las palabras que hablamos en nuestro léxico, aunque se consideran groserías, muchas son palabras que si te las pones en un diccionario no son una grosería. Porque el problema no es lo que gramaticalmente significan, sino el significado que los demás le dan cuando tú la expresas. ¿Sí? Hay gente que dice, es que se me salió. Pues sí, se te salió porque la tenías adentro. Ahí estaba, guardada. Estaba en tu corazón todavía. Y es curioso ver que hay personas que a veces de manera aparentemente inocente se les salen palabras. Esto habla de un corazón que está mal, un corazón que es incorrecto. Me acuerdo hace varios años de una mujer que supuestamente era cristiana, pero cuando empezaba a platicar de repente se le salían majaderías y decía, ay, ¿por qué dice esto, no? ¿Por qué no se cuida? Pues después salió a la luz el cobre, realmente no era cristiana la persona, pero parecía que era, ¿verdad? Pero como lo que viene al corazón rápidamente dejaba ver lo que la persona tenía. Vamos a leer 1 Corintios 6:10, una advertencia para este pecado. Dice la Escritura en este texto, 1 Corintios 6, versículo 10, lo siguiente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, acabamos de ver ahorita, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Como que pone la Biblia un pecado aparentemente no muy grave, en medio de otros muy graves, ¿verdad? Que tiene que ver con ladrones, avaros, borrachos, estafadores, sí, maldicientes también. No van a heredar el reino de Dios. Si usted es una persona que es maldiciente en los aspectos que estamos viendo, entiéndalo hoy, no va a heredar el reino de Dios si no se arrepiente de su pecado y cambia su manera de actuar. No heredarán el reino de Dios, ni esos ni los otros. Santiago 3, versículo 9, otro texto que nos va a ayudar. Es el texto que leíamos al comienzo de la lengua, que hablaba del timón y del caballo, del freno. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pues no. Una fuente o es amarga o es dulce, pero no es dulce y amarga a la vez. Dice, bueno, tampoco podemos ser así. O somos o no somos. O estamos o no estamos en Cristo. Verso 9, otra vez. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Ahorita acabamos de alabar a Dios hace un rato. Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es una ironía, ¿no? Bendices a Dios, pero maldices a su creación. Pues ¿cómo está eso, no? O sea, no puedes. Es una incoherencia, es una situación totalmente ilógica. No puedes hacer eso. Bendices al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a la semejanza de Dios. No puede hacer esto. Proverbios 12:18, otro texto más. Aquí viene un contraste para mirar un poquito de contrastes. Hemos visto muchos textos negativos. El libro de Proverbios es prolijo. Habla muchísimo acerca de la lengua y de lo que debe hacerse con ella. Dice este texto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo es un golpe de una espada? Pues es algo devastador, es algo que te hiere, que te lastima. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua del sabio es como algo que te va a traer confort, que te va a ayudar, que te va a traer descanso, como una medicina. La lengua del sabio es medicina, la lengua de los
impíos es como un golpe de espada. Una anécdota dada por un predicador de apellido Spencer dice lo siguiente: se dice que los buitres pueden volar por encima de un jardín colmado de las más bellas flores y no ven ni una de ellas, no les interesa ver las flores. Sin embargo, pueden cruzar un monte gigantesco donde en algún rincón del mismo hay algún cuerpo corrompiéndose, lo identifican y bajan al momento. Así algunos hombres son también, no son capaces de ver las virtudes de los demás, pero pueden ver al momento los defectos y a la menor señal de corrupción se lanzan sobre el caído y hacen un festín del pecado del pobre. Así son muchos, son como los buitres. Nunca ven las cosas buenas de otros, pero en cuanto algo hay malo o inadecuado, rápidamente, ¿verdad? Nunca felicitan a otro por las cosas buenas que hizo, las cosas correctas que sí alcanzó a tener o hacer, pero en cuanto hace una mala, eso es algo que los padres debemos de evitar con nuestros hijos, que a veces nunca hay una felicitación o nunca hay un ánimo por las cosas que hacen bien, que generalmente son las más, pero en cuanto hacen una incorrecta, rápidamente sale la acusación, la palabra fuerte, el castigo. No es correcto, no es correcto. No seamos como los buitres que solamente ven la corrupción y se alimentan de ella, ¿no? El buitre no ve las flores, no le interesan de hecho, pero en cuanto ve carroña, ¿cómo le hacen? Y digo, los buitres en el medio natural son animales muy útiles. Los buitres, los opilotes son los basureros de la naturaleza. Sin estos animales podría haber grandes infecciones y grandes epidemias en la naturaleza. Pero gracias a estos animales, mucho del medio ambiente se mantiene limpio. Gracias a ellos, son animales sumamente útiles, ¿sí? Es su función comer la carroña. Bueno, no nos hagamos como ellos en el aspecto incorrecto. Último pecado, calumnia o difamación. Es el cuarto, el último pecado que vamos a ver. ¿Qué es la calumnia? Vamos a mirar la siguiente diapositiva para entender qué es este pecado. Calumnia, acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Fíjese las características. Es una acusación o imputación falsa. La persona no va a decir algo que cree que puede ser. No, él sabe que es falsa. Ya sabe que no es cierto. O sabe que no ocurrió así. Pero lo va a contar de esa forma. ¿Por qué? Porque su intención es dañar o perjudicar a la persona. Otra acepción de esta palabra es hablar algo de una persona que no se sabe si es o no cierto para afectar o destruir su reputación. La diferencia con la murmuración es que aquí el objetivo es destruir la reputación. Y en la murmuración no, o sea, simplemente es voy a hablar de esto y pues para que sepan, ¿no? Puede haber algo oculto en el corazón que no sepamos, pero la murmuración puede causar mucho daño. En una ocasión, le cuento algo más, un hombre de cuya vida había murmurado otro y le hizo grande daño, un día se convirtió, vino a Cristo y se acordó de lo que había hablado mal de aquella otra persona con el ánimo de afectarlo. Y pues este hombre se arrepintió y fue con el que había afectado y le dijo, oiga, pues me he arrepentido de lo que he hecho y quiero ver qué puedo hacer para reparar el daño que le he hecho. Le dijo este hombre, bueno, creo que hay una cosa que puede hacer. Lo hizo para intentar darle una lección sobre lo que lo que este pecado puede alcanzar a hacer. Le dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Dígame lo que quiera que haga. Ok, vaya por favor el día de mañana, tome una hoja de papel, pártela en los pedazos más pequeños que pueda y aviéntela al aire. Eso debo de hacer, sí, vaya, hágalo y luego viene conmigo otra vez. Y le digo lo que puede hacer. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea? Lo que sea, le dijo. Estoy muy avergonzado por lo que hice. El hombre fue a la plaza del pueblo, tomó una hoja de papel, la partió en 100, 200 pedazos y luego la aventó al aire. Y el aire se llevó los papelitos, los sopló por todos lados. Al siguiente día fue con este hombre y le dijo, ¿qué más debo de hacer? Dice, ahora por favor vaya
y junte todos los pedazos de papelitos y vuelva a pegar la hoja tal como estaba antes de que usted la rompiera. Le dijo, imposible, el viento se los llevó. Es imposible. Ok, es lo que puede hacer para reparar el daño que ha hecho. Es imposible repararlo. Una vez que tú hablas de una persona y hablas con la intención de destruir su reputación y dañas lo que es por tus palabras, es un daño que tú ya no puedes reparar. Ya se quedó hecho ese daño. Ya, aun si ese hombre pudiera juntar todos los pedazos de papel, cosa que es imposible, imagínense, un pedacito de papel, cuánto el viento se lo va a llevar a kilómetros quizás ya para el siguiente día. Aun si juntara todos los pedazos, nunca iba a poder pegar la hoja otra vez para que fuera exactamente igual que al comienzo. Eso es exactamente lo que pasa en la vida de un ser humano. Cuando otro habla de él mal, nunca va a poder reparar jamás la infamia que ha hecho. Es un pecado muy grave. Ahora, la calumnia agrega otra cuestión. El hecho de que la intención abiertamente es destruir la reputación y la imagen de esa persona. Ya, o sea, se va directo. De hecho, ¿sabe cuál es la palabra calumnia en griego? La palabra calumnia es diablo. Diablo. ¿Le suena el nombre? Diablo, diablo. ¿Sabe qué significa la palabra diablo? El calumniador, el acusador. Las personas que tienen este pecado son directamente hijos del diablo. Son fieles réplicas de Satanás, porque esa es su labor principal. Dice la Biblia que un día va a ser echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante del trono de Dios. ¿Sabes cuál es la labor del diablo? Acusar. Decirle a Dios, mira, fulano está haciendo mal, está pecando, hizo aquello, hizo lo otro. Y muchos de ellos a veces tienen razón. Su función es acusar, él quiere destruir la vida de los demás. Acusando. Una vez acusó hacia Job, le dijo Satanás a Dios, no, al revés fue Dios a Satanás primeramente, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y sabes qué dijo Satanás? Bueno, pues es que es así, porque pues, vive en riqueza, por eso te honra. Pero quítale las riquezas y vas a ver si no te maldice. Y empezó a sembrar intriga, ¿verdad? Empezó a sembrar una acusación. Job estaba muy tranquilo. Satanás empezó a acusarlo. No era un hombre que tuviera ningún pecado en ese momento. Satanás lo acusó y Dios accedió para probar la pureza y la rectitud de Job. Y todos sabemos la historia. Si no la sabe, le recomiendo que la lea, Job capítulos 1 y 2. Ahí acaba toda la historia y luego todos los capítulos siguientes, del 3 hasta el 42, son solamente para vislumbrar, para que Job pudiera entender lo que estaba pasando. Entonces, la persona que busca y habla mal de alguien para dañarlo es un perfecto y total hijo o hija del diablo. No vaya usted a hacer eso, jamás. Tenga cuidado. Y el siguiente pecado es la difamación. Se parece mucho, y vamos a ver qué es. ¿Qué es difamar? Es decir en público o escribir cosas negativas, ¿verdad? Ahora que se da mucho lo de las redes sociales, y se ponen ahí a criticar, a hablar, a censurar, como van con anónimos, con nombres que falsos. Escribo un nombre ahí inventado, nadie va a saber que yo fui, nadie va a saber que tú fuiste, pero Dios sí va a saber que tú fuiste. Y todo lo que tú escribas ahí, todas las frases negativas, acusaciones, todo Dios te lo va a echar en cara un día. Mira, tú escribiste, aquí tengo tu Twitter, tu Facebook y todas las redes sociales. Dios tiene registro también de todo eso, porque es lo que sale de tu corazón. Y qué fácil es escribir, ¿verdad? Cuando sabes que no hay consecuencia. Qué fácil es aventar la piedra y esconder luego tu mano, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Yo no fui. ¿Escribir qué? Cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. Esto incluso es un delito que en el Código Civil, incluso hasta el penal, está catalogado como un delito. Si tú puedes comprobar la difamación, puedes meter a la cárcel a una persona. Es difícil, pero está enmarcado como un delito. O sea, es algo muy grave, muy grave. La propia gente sabe que es muy grave hablar
de otra persona sin base, sin razones. Los políticos se pasan mucho demandándose por diferentes, pero todos son iguales, todos están hablando siempre, acusando a unos a otros. ¿Por qué? Porque ellos viven de eso, es parte de su vida. Estar echando tierra a los otros. Ahorita que vienen las elecciones, empiezan a buscar siempre lo negativo de los demás, lo resaltan, lo publican, y es parte de eso, es uno de los oficios más sucios actualmente que alguien pudiera participar o envolverse en ellos, participar de los pecados de otras personas. Mucho cuidado. Calumnia o difamación en todo ello. Sócrates, que era un hombre considerado como muy sabio, tenía y hacía algo cuando alguien llegaba con una noticia de algo. En la antigua Grecia, un hombre conocido por su sabiduría y el gran respeto que profesaba a todos, una persona sabia, alguien un día llegó y le dijo: maestro, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates, acabas de decirme, antes de que me digas nada, creo que sería bueno que pases la prueba de los 3 filtros para lo que me vas a decir antes de que me lo digas. Y dijo: bueno, ¿qué es? Número 1, el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? Bueno, no realmente, escuché. Ok, detente. Entonces realmente no sabes si es cierto o no y me lo vas a decir a mí. Ok, quizás el segundo filtro pueda ayudarnos. Se llama el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a contar de mi amigo? Dijo: pues no, al contrario, de hecho no es nada bueno, ok. O sea, no sabes si es cierto, es algo malo, pero a lo mejor podría querer escucharlo si pasa el tercer filtro. ¿Cuál es? El de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? Dijo aquel hombre: bueno, pues la verdad es que no. A ver, entonces, si lo que vas a decirme no sabes si es cierto, ni es bueno y no me va a ser útil, ¿para qué lo quiero saber? No me lo digas. Muchas gracias. Y ahí acabó el diálogo. Y es lo que muchos deberían hacer antes de recibir y dejar que sus oídos sean siempre el basurero de otros. ¿Es cierto lo que te van a decir? Hay una cosa que puedes hacer para cuando a alguien le gusta o tú ya te has creado la fama de que escuchas, porque si tú escuchas, eres tan chismoso como el que habla, ¿eh? Hay gente que es chismosa pero nada más escucha, nunca dice nada. Son igual de chismosos que la gente que está hablando. ¿Por qué? Porque el chisme se hace entre dos, uno que habla y uno que escucha. Una cosa que puedes tú hacer si quieres evitar y quieres seguir pecando en contra de Dios y en tu prójimo es, cuando vengan y te digan algo de otra persona, ya que tú escuchaste, detén a la persona y dile: ¿sabes qué? Ahora vamos a ir tú y yo, te voy a acompañar a hablar con esta persona de la que me acabas de decir, para que delante de ellas me sostengas tal como me dijiste las cosas, para ayudarte a resolver tu problema. La persona casi nunca va a querer y nunca va a estar dispuesta a hablar delante de la persona de la que habló todo lo que dijo como lo dijo. Si tú aprendes a hacer eso, vas a evitar escuchar muchos chismes en tu mente. En tu mente, en tu corazón, contaminar tu vida, y vas a ayudar a esa persona a que aprenda a arreglar sus dificultades realmente. Ok, me lo vas a contar, ok, pero después vamos a hablar con ella. No, nomás quiero que tú lo sepas. No, entonces yo tampoco quiero saberlo. ¿Para qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha puesto por juez para que yo escoja o yo juzgue tu causa? Yo no soy juez. En una ocasión, un hombre le dijo al Señor Jesús: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Tenían ahí problemas de herencias, como son muy comunes, ¿verdad? Cuando llega a fallecer un padre o los padres, ahí están los hijos peleándose entre ellos por las propiedades, por los bienes, como si fueran buitres o animales de carroña, algo horrible que ocurre. Y dice: vamos a decirle al maestro Jesús que él le diga a nuestro hermano que parta la herencia. Y Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre vosotros? Yo no vine a repartir herencias a la tierra. Pero sí les digo una cosa: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guárdense de la avaricia. Guárdense de que actúen por avaricia de una o de otra forma. Entonces recuerda, es verdad, es bueno, es útil, pero si lo que vas a hablar no sabes si es cierto, sabes que no es bueno y sabes que nadie le va a ayudar, mejor, como decía David, pon freno a tu boca, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Créeme, en las muchas palabras, la gente que le gusta mucho hablar, y parecen que tienen cuerda interminable, esa gente casi siempre acaban cometiendo algún pecado.
Acaban diciendo mentiras, acaban metiéndose en chismes, acaban hablando cosas que no les constan de otros, acaban insultando, acaban transgrediendo. Ten cuidado, aprende a que tus palabras sean pocas. Nunca digas todo lo que piensas, pero siempre piensa todo lo que digas. Pero nunca digas todo lo que piensas, porque te vas a meter en problemas rápido, rápido. Hay un jovencito que apenas lo mataron en el mes de diciembre, que se llamaba el Pirata de Culiacán, que se hizo muy famoso, salió hasta en el periódico, en las redes sociales. Y fue un joven, no sé de qué edad, era un títere, un hazmerreír de todos, pero este hombre se metió en problemas porque empezó a hablar mal. Insultó al presidente, insultó a todos con palabras muy vulgares. Y su última fue que insultó a uno de los hermanos Beltrán Leiva, un narcotraficante muy conocido en Culiacán. Y pues a los pocos días lo mataron. Amaneció ahí muerto a balazos. Y eso fue lo que sacó. O sea, ¿y dónde estará ahora, verdad? Este pequeño títere que en las redes sociales lo hicieron grande, lo engrandecieron. Y yo no sé si tener más compasión de este joven que era un títere, una persona sumamente vulgar, o de la gente que lo veía y que lo engrandecía. Están igual. Tanto el que lo engrandece como el que está regocijándose con lo que hace. O sea, habla de una mente completamente reprobada. Algo, no sé cómo expresarlo, pero este joven era, no sé la verdad ni la edad que tenía, pero era muy joven y acabó muerto a balas. ¿Sabes qué lo mató? Su boca. El pez por su boca muere, como dice. Una calumnia cambia totalmente la disposición ante la persona de quien se dijo algo. Vamos a ver unos textos como unas vacunas al respecto. Proverbios 20:19. Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entrometas. Si sabes que alguien con quien tú te juntas mucho, o sabes que alguien es suelto de lengua, que le gusta hablar lo que no debe de hablar, lo que no interesa, hazte un favor a ti mismo, bórralo de la lista de tus amistades. Ten cuidado, porque te va a llevar al pecado. Acuérdate, te haces partícipe con tus oídos. O ten el valor de ayudarlo. Y le sabes que lo que haces no está bien, no te voy a estar recibiendo tus chismes que me dices de los demás, etcétera, lo que estamos viendo el día de hoy. Ten cuidado. Es 10:19, perdón. 10:19. Es curioso que sea el mismo verso 19. Dice la Escritura, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Escúchelo bien. En las muchas palabras no falta pecado. La persona que es muy dada a hablar, a decir, hablar, ten cuidado, dice. En algún momento vas a acabar haciendo algo incorrecto. Exagerando, ¿verdad? A veces se recurre a la exageración y acabas cometiendo un pecado, más el que refrena sus labios, dice el texto, es prudente. O sea, ten cuidado, refrena tu boca mejor. Si puedes elegir entre hablar y no va a pasar nada, mejor no hables, es mejor. En boca cerrada no entran moscas, dice un dicho particular, un dicho que la gente suele oír, y es un dicho que quiere decir, mantente callado, es más seguro, no vas a tener problemas. Proverbios 21:23, me gusta mucho. Dice la Escritura, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Quieres guardar tu alma de angustias? Tienes aquí una solución gratuita y al alcance de todos. Guarda tu boca y guarda tu lengua. No hables lo que no, si no sabes que es bueno, que algo es útil, que algo es verdadero, mejor no lo hables. ¿Para qué? ¿Para qué lo dices? ¿Para qué? O sea, ¿de qué te sirve saber lo que fulano hizo en otro lugar? Si no vas a poder tú hacer nada. Te preocupa mucho la vida de alguien, mejor ponte a orar por ella. Pídele a Dios que le ayude, pídele a Dios que tenga misericordia, que resuelva su problema, pero no te pongas a esparcirlo ante otros. ¿Por qué? Porque vas a guardar tu alma. Después te van a llegar a ver, tú dijiste tal cosa. No, es que yo no dije así. ¿Para qué? Ahórrate todo eso.
problemas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas hasta iglesias a veces llegan a romperse? Yo he sabido de casos, de iglesias, de congregaciones cristianas que se han dividido y destruido, solamente porque la gente vivió ignorando o nunca se los enseñaron, nunca los leyeron, y si los leyeron no les importaron o nunca los entendieron, y se hicieron pedazos entre ellos con su boca, unos contra otros. La boca que Dios te dio para bendecir a Dios no debe ser usada para destruir a tu prójimo, nunca. Aprende con madurez a resolver tus dificultades. Recuerda, Salmo 34:13, Salmo 34:13, otro texto más. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda, dice el texto, tu lengua del mal, guárdala. Y tus labios de hablar engaño. Guárdala. ¿Y cómo es guardar? ¿A quién le toca esa responsabilidad? No es que ores que Dios guarde tu lengua, no. Eso está enteramente en tu arbitrio. Tú tienes el que tiene la capacidad de guardarlo o no guardarlo. Tú tienes que guardarla. No, es que no pude refrenar, no, es que eso no existe. Sí puedes, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El engaño puede ser cuando hablas cosas que tú sabes que no son ciertas, y si sabes que no son y tienes que hablarlas, especifica. Bueno, esto que me dicen yo no sé si sea cierto, lo leí, lo escuché, parece ser que sí, pero a mí no me consta, es esto lo que dicen. ¿Ok? Aclara, simplemente, no te vas a meter en un problema de esa forma. Y por último, Mateo 12:37, aquí concluimos. Mateo capítulo 12, versículo 37. Dice la Escritura, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuérdelo muy bien, porque esta es una forma, yo le llamo un atajo para ir al infierno. Un atajo, una forma en llegar más rápido. Ponte a no tener cuidado de tus palabras. Y tú mismo, aunque tú hagas muchas cosas muy buenas, si tus palabras no son acordes a tu actuar, por tus propias palabras vas a ser condenado. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que hablaste, el que dijiste, el que calumniaste, el que difamaste, el que maldijiste, el que hizo detracción, el que tuvo mentira en su boca, el que hizo murmuración. Ten cuidado, porque son las cosas que aborrece Jehová y que Dios quiere que nos mantengamos alejados de ellos. Mi amado amigo, concluyo diciéndote que estas cosas incluso son muy útiles para guardar tu salud. Muchas personas que tienen problemas de salud mentales o psiquiátricos o psicológicos tienen mucho que ver con lo que hablan y con lo que hacen. No están en paz con nadie. Tienen problemas con la gente, tienen pleitos, tienen rencores, tienen dificultades porque no saben cómo arreglar sus problemas con los demás. Y a veces tienen rencores que duran el resto de sus vidas. Pueden pasar 10, 15, 20, 30, 40 años y seguir con un problema porque no tienen la capacidad, la humildad de ir con una persona y decirle, ¿sabes qué? Fulano, necesito hablar contigo. Te invito a un café o vamos a algún lado, no sé, a caminar. Quiero hablar contigo y empezar a hablar lo que tienes. Decirlo, pero con la persona indicada. Y qué triste es saber que a veces la persona implicada en el problema es la última que sabe en toda una familia o en una iglesia o en un centro de trabajo, y todos los demás ya saben el problema. Todos saben menos la persona que debía haber sabido, y de hecho es la única que debía haber sabido. Si no aprendes a resolver tus problemas, vas a llevar una carga en tu alma y en tu corazón de la cual te va a ser imposible zafarte de ella. Es una situación que habla de humildad, arreglar tus problemas, que habla de amor, que habla de responsabilidad, porque la Biblia nos llama a mantener el espíritu dentro de una iglesia, dentro de una casa, dentro de un lugar de trabajo, mantener la paz. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si tú no aprendes a seguir y a guardar la paz en tu vida, te vas a meter en problemas que tú solo te los vas a buscar y que a veces nadie te va a poder ayudar a salir de ellos. Tienes que tú tomar, como decimos, el toro por los cuernos, arreglar tus problemas personalmente, aprender a dejarte de llevarlos a todo mundo, aprender a querer que la gente te resuelva tus problemas. No sabes qué hacer, ponte a leer tu Biblia y ponte a orar, inclina tus rodillas y pídele a Dios, Señor, ayúdame. No sé cómo arreglar mis problemas, soy muy inmaduro, soy muy inmadura, nadie me enseñó nunca. Dios entenderá,
pero guárdate de hacer lo que estamos hoy viendo. Guárdate, porque por estos pecados la tierra se ha corrompido. Por estos pecados la tierra se encuentra envuelta en guerras, en problemas, en venganzas, por chismes, por calumnias, por detracciones, por maledicencias. Son pecados que puedes tú evitar. Recuerda que aunque tu lengua es un miembro muy pequeño, ella controla todo tu cuerpo prácticamente. Te puede hacer cambiar por completo tu vida para bien. Tu lengua puede empezar a ser una fuente de medicina, de bendición, de ayuda. Si predicas la palabra, si está la palabra de Dios en tu boca, eso va a ser de bendición para mucha gente. Aunque no tengas que decir, busca textos, léelos y llena tu corazón y tu mente de la palabra de Dios. Y tú verás cómo eso ayuda a tu ser en mucho sentido también, para que no caigas en la red del diablo y te vuelvas uno con él. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Yo quisiera que meditara brevemente en esto. Son uno de los tipos de pecados de los que difícilmente alguna persona está libre. Tanto es así que Santiago dice, todos pecamos, todos engañamos muchas veces o pecamos muchas veces. La lengua, una de las partes más difíciles de poder controlar en nuestra vida. Dice el texto, si alguno es capaz de dominar su lengua, este es varón perfecto, también capaz de dominar todo su cuerpo. Imagínese usted, si dominas tu lengua, puedes dominar todo tu cuerpo. Y cuando no puedes dominar tu lengua, pues ahí te está mostrando la Biblia, que va a haber muchas cosas que no vas a poder controlar y que te van a hacer un tropiezo en tu vida. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Tienes dificultades con alguna persona? ¿Algún familiar? ¿Tu esposo, tu esposa, algún hijo? ¿Un empleado, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, un vecino? Ten el valor de enfrentar las cosas. Pídele a Dios que te ayude. Yo sé que no es sencillo, pero es la única salida razonable y verdadera. Todas las demás salidas son falsas. Nunca vas a acabar con el problema. Nunca vas a resolver ninguna situación haciendo partícipes a otros de un problema que es tuyo, que tú te metiste en él o que te metieron en él. Aprende a buscar con madurez todo ello. Sabes, cuando venimos a Cristo, a veces tenemos que ser reeducados, porque nunca fuimos educados en algunas de estas cosas. Nadie nos enseñó. Nuestros padres nos dieron malos ejemplos. Nunca leímos nada útil. Aquí está la palabra de Dios. Dios nos creó. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que tienes que hacer para que tu alma quede libre de estas angustias. No te permitas ser esclavizado por estos pecados. No permitas que tu vida y tu corazón se enreden en estas circunstancias. Permite que Dios más bien tome tu corazón y tu alma y te pueda guiar por una senda de justicia. No es cierto que hay grandes dificultades en tu vida por algunos de estos pecados, sea que tú los hayas hecho o que alguien los haya hecho contra ti. Qué difícil es librarse de una difamación, cuando a veces no sabes ni quién cree cosas de ti solo porque alguien las habló y no tuvo temor para esparcir una mentira o una falsedad o algo que no está claro, simplemente. Manos hacia el cielo, sin contiendas en mi corazón.
exprese amor y gratitud, pues el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, pues el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón. Así como cuidas tanto lo que entra a tu estómago, a tu boca, así como desinfectas y coces bien la comida, los alimentos antes de ingerirlos, mucho más cuidado debería haber por lo que permites que entre a tu corazón. Pues finalmente lo que entra a tu estómago, tarde o temprano será desechado y aún así puede hacer un daño, pero es muy poco en comparación al que puede hacer algo que contamine tu alma, tu mente, el mal pensamiento, el mal comentario de otro ser humano malintencionado, pues tú no sabes la intención del corazón. Por eso la Escritura nos pide que juzguemos, no conforme a la apariencia, sino con un justo juicio. Y a veces no es posible hacer un justo juicio, porque no tienes todos los elementos a tu alcance. Lo mejor es, como su palabra nos dice, buscar la benignidad y creer lo mejor de todos, hasta que no tengas una evidencia suficiente en contrario. Pues es lo que el Señor Jesucristo hacía. Es la forma en cómo Dios se guía hasta hoy. Él sigue esperando que el hombre se arrepienta. Sigue esperando que el ser humano se vuelva a Él. Tiene aún la esperanza de que va a volverse. Y con ese corazón nos sigue dando el sol, el alimento, la vida, dándonos una oportunidad para estar delante de Dios. Dejemos que su palabra sea la que nos guíe, no nuestros sentimientos, no los dichos de otros. Vayamos a la ley y al testimonio. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Vamos a estar de pie y cantar este canto juntos, como una oración, como una petición a Dios. Señor, sé nuestro Rey, sé nuestro Dios. Guíanos con tu palabra de autoridad, Señor. No nos permitas perecer en el mar de confusión que hay en esta tierra. Cuántas cosas se dicen, cuántas cosas se hablan, cuántas cosas circulan y están ahí esperando que las tomemos. Como un pez que muerde un anzuelo, a ver cuál mordemos. Dejemos que sea su palabra, que sea su Espíritu el que nos guíe y no nuestro corazón. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad
queremos ser arrastrados por la ola de corrupción que en este mundo existe. No queremos ser guiados por los comentarios de otras personas, Señor. No queremos que nuestro corazón se ensucie y se manche con la difamación, con la calumnia, la distracción, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro corazón limpio, pues tú dijiste, toda cosa guardada, guarda tu corazón, pues de él mana la vida. Te damos gracias por esto que entendemos en este día, Señor. Ayúdanos y enséñanos a caminar conforme a tu designio, Señor, conforme a tu voluntad, en esta área tan sensible de nuestra vida. Lo pedimos y te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Concluimos de esta forma esta reunión. Lo esperamos la próxima semana a las 11 de la mañana con el favor de Dios en este mismo lugar. Dios los bendiga a todos. Que tengan muy buena tarde.